Hola profe, buenos días. Te mando este video para eh, que tipo, ya que no puedo asistir al oral de la semana que viene, le mando este video para que yo, para que pueda explicar mi trabajo sobre la filosofía. Bueno, este informe va a tratar básicamente de lo que es la filosofía y voy a explicar todo lo visto en la unidad 1, desde los videos que buscan hacer todas las definiciones de la filosofía hasta todo el material visto en clase y todo el material enviado. Bueno, en el primer video que vimos se los está entrevistando a los estudiantes, donde en un principio ellos no tenían una definición de la filosofía, pero luego llega uno y dice una definición que es la búsqueda de tratar de cambiar el pensamiento, pero se llega a una conclusión final de que para cambiar ese pensamiento debe existir una pregunta y un cuestionamiento sobre las cosas pequeñas que le ocurre al ser humano. Eso quiere decir de que para que exista filosofía, para que exista el cambio del pensamiento, se debe cuestionar las cosas que le pasen al ser humano. En el segundo video, que se los entrevista a los profesores de la universidad, ellos empiezan definiendo la filosofía como su trabajo, su profesión, su vida. Pero hay algunas definiciones que yo remarco como de uno que dice que es todo lo que mutua, tipo todo lo que va mutando a partir de los cambios de la sociedad, tipo que a partir de la evolución de la misma sociedad el pensamiento va a ir cambiando. También lo definen como un juego de lenguaje, o también no hay una única, lo definen como los estudiantes, que también definían de que no existía una única definición de la filosofía, ya que cada uno podía pensarla y puede pensarla como a él le parezca. Bueno, y el tercer video, que lo realiza Darío Z, eh, están como en un micro, y acá es donde busca expresar cómo la filosofía afecta en nuestra vida diaria, y yo noto un cuestionamiento del por qué cada uno va en ese lugar del micro, o por qué hay lugares en el micro, o cosas así. Pero también resalto una definición que dice en el video de que la filosofía cuestiona las cosas útiles, a ver si son tan útiles o no son útiles. Por eso se le dice que es un pensamiento inútil, un saber inútil, porque cuestiona lo que en teoría es útil para ver si realmente tiene esa utilidad esa cosa. Y bueno, continuando con el informe, voy a hablar sobre cómo la evolución del mito logos, que básicamente es cómo se cambia la forma de pensar de que los sucesos son causados por como mano de los dioses de esa antigua Grecia, a empezar a razonarlos y empezar a como explicarlos con hechos de la realidad. Por eso el origen de esto, de este pensamiento filosófico, se lo asocia en el siglo VI antes de Cristo, en la antigua Grecia, donde pensadores empiezan a surgir, pensadores empiezan a cuestionar estos mitos sobre las cosas. Bueno, y el primero, el más conocido de los primeros pensadores era Tales de Mileto, que junto a sus, como así decirlo, eh, sus seguidores, sus aprendices, empiezan a cuestionar y empiezan a explicar qué es elementos son los que nos dan la vida, tipo, los que nos llevan a vivir, tipo, las cosas fundamentales de la vida. Por eso empieza hablando como que el arge era el agua, pero uno de sus asistentes, o va, uno de sus discípulos, que era Anaxímedro de Mileto, afirma que no es el agua el arge, sino el apeirón, que es un material capaz de transformarse en todo lo material concreto. Y bueno, y después existen otros pensadores como Heraclito de Efeso, que en realidad pensaba que el arge era el fuego que le daba la razón, no sé si la razón no, pero era lo que le daba la vida a cada cosa, tipo, si se apagaba eso ya no existía, tenías
dejaba de existir, tenía un ciclo final. Bueno, a lo largo de la historia se identificaron distintos tipos de saberes, como desde el vulgar o el cotidiano, el saber científico, mítico, religioso o filosófico. El saber cotidiano es básicamente como las formas de conocer y explicar la realidad a partir de lo que vos, tipo, lo que vos vivís diariamente es lo que para vos es lo que va a suceder, tipo, vos elegís la forma de pensar, o vos escuchás y explicás lo que pasa a partir de lo que vos aprendiste, a partir de tus costumbres o lo que se te enseñó en toda tu vida. En el saber científico, técnico, se buscan básicamente explicar los fenómenos, lo sucedido a partir de métodos científicos, a partir del estudio, de la observación, del cuestionamiento de las cosas. Por eso acá surgen como nuevas tecnologías, evolución de la medicina. ¿Por qué? Porque se empieza a partir del cuestionamiento de más, como un método específico, vas a poder evolucionar en diversas cosas, como, sí, vas a poder responder y vas a, no sé, sí, así. Bueno, y el saber mítico explica la realidad mediante los símbolos de, base, lo explica mediante los dioses, tipo héroes o fuerzas sobrenaturales. Básicamente son los mitos, que los mitos son de que cosas que suceden, que las cosas que suceden son a partir de eh, cos- eh, tipo a partir de las cosas que suceden a partir de actos que realizan los actos que realizan los dioses. El saber religioso, que por su parte básicamente habla sobre que son como son tipo, bueno, preguntas, básicamente se pregunta sobre el origen del ser humano, la existencia del ser superior y el sentido de la vida. Básicamente que se empieza, tipo, son las preguntas de esas cosas a partir de la fe, tipo, cada uno ahí va a creer, a partir de la creencia que tiene uno sobre un Dios o algo, vos vas a creer si tu existencia, eh, cómo te creaste y así, esas cosas. Y por último, el saber filosófico es un método, es el cuestionamiento a partir de método crítico y riguroso sobre los comportamientos del ser humano y cuestionando cómo vive este ser. Por eso, tipo, se la pregunta o se le pregunta al ser humano por qué, o no, no el por qué, sino qué hace tal cosa, qué es eso, o qué hace él, qué, como una pregunta general se le adquiere el qué. Para, y para adquirir este conocimiento o este saber, se le tiene que educar a la persona porque sin una educación no puede saber cómo cuestionarse de, así decirlo, cómo cuestionar las cosas que suceden en la vida diaria. Y bueno, y también eh, hay una característica fundamental en la filosofía que es la actitud filosófica, que básicamente es el filosofar, que es el arte o no sé si el arte o la búsqueda de no quedarte con una sola definición de las cosas y cuestionar y seguir cuestionando y cuestionar sobre tipo tener una curiosidad, una búsqueda incesante de definir las cosas a partir de buscar nuevas definiciones de las cosas. Es básicamente la actitud filosófica o el filosofar. Buscar nuevas rutas de explicar lo sucedido, nuevas explicaciones. La filosofía en general nos ayuda a buscar nuevas definiciones y nuevas formas de razonar, nuevas formas de argumentación y como nuevas formas de analizarlo a la sociedad, nueva, tipo, ya que va a ir evolucionando la sociedad, cada
nuevo pensamiento, cada nuevo razonamiento, cada nuevo cuestionamiento va a permitir que la sociedad, o va a permitir de que cada persona pueda empezar a cuestionar una cosa distinta de lo que va sucediendo gracias a la filosofía, porque la filosofía nos permite cuestionar todo lo que hay hasta que alguien, no sé si hasta que alguien, porque no sé si se puede terminar de filosofar, pero vas a buscar siempre la respuesta de algo de que de cómo, por qué, qué es eso, tipo, por qué, tipo, vas a cuestionarte, vas a vivir cuestionando eh, todo eso, vas a cuestionar todo, literalmente. No, nunca vas a parar de cuestionar y buscar el porqué de las cosas o todo eso. Finalmente, hablamos, yo puse esta parte, lo puse al final porque sinceramente no sabía cómo engancharlo porque ya había explicado todo lo demás. Puse los orígenes según la filosofía, de la filosofía, según el texto de Jaspers, y él en un principio hace una diferenciación entre el comienzo y el origen, porque básicamente él el comienzo lo asocia con cuando como se le, no sé, cuando se lo, sí, cuando surge, literalmente cuando surge la filosofía, ese momento del comienzo, que es hace 2500 años en la antigua Grecia. Él, al origen, lo asocia con lo que impulsa el origen es lo que impulsó al ser humano a preguntarse las cosas. Tipo, lo que impulsa al ser humano a el cuestionamiento es el origen de la filosofía. Da igual la época, la situación, donde existe una pregunta, surge la filosofía. Bueno, Jaspers, para explicar este origen de la filosofía, plantea tres experiencias fundamentales en el ser humano. Que la primera es el asombro, que para que el ser humano impulse la búsqueda de su conocimiento y la búsqueda de encontrar nuevas definiciones de las cosas, tiene que existir una admiración del frente al mundo, una sorpresa, tiene que haber una curiosidad, por eso el ser humano debe como asombrarse de lo que va a suceder, va viendo, y ahí es donde impulsa su conocimiento y es donde ahí va a aumentar su filosofía, tipo su arte de preguntar las cosas. El segundo, el origen, es el de la duda, que cuando las personas adquieren ese conocimiento van a, van a analizarlo críticamente, es decir, que van a como a analizar si ese conocimiento si ese conocimiento que se apropiaron realmente es así. Por eso empiezan a dudar y van a comprender de que si aquello va a terminar siendo verdadero o falso, y ahí es donde empieza a dudar de que lo que adquirió, lo que vivió, es realmente así. Por eso lo duda. Por eso Jasper lo plantea como una duda, una de esas tres experiencias. Y como tercer origen, básicamente es la aparición de situaciones límites, que es como experiencias en donde el ser humano no tiene, como no las puede esperar, son, eh, ¿cómo es? Que son inevitables, son como que pueden aparecer de la nada, como la muerte, el sufrimiento, la culpa o la incertidumbre. Que estas definiciones permiten que el ser humano se reflexione sobre sí mismo, porque va a saber que en algún momento les va a pasar, pero no sabe cuándo, y esa es la parte de la filosofía donde dice Jaspers, que cuando una persona puede tomar conciencia de sus propios límites, tipo, va como a sus propios límites en el sentido de que las personas, tipo, van a poder tener una búsqueda más profunda de la filosofía porque van a entender que eso va a pasar van a entender que eso va a pasar y que nunca va a poder ser como va a pasar inevitablemente, pero no pero en un sentido de que esta situación va a pasar de la nada y que la vas a esperar, tipo, no es que la vas a esperar, vas a
dudar cuándo va a salir, por eso ahí habla de los tres orígenes anteriores, de vas a dudar y cómo lo adquiriste ese conocimiento de la duda. Y bueno, y para que también Jaspers plantea de que la filosofía no aparece solo de la reflexión individual, sino también de la necesidad tipo de que las personas se comuniquen entre sí para que cada uno pueda dialogar y ahí es donde adquieren cada uno una parte del conocimiento y pueden como empezar a preguntar entre todos y van a encontrar una única forma de la verdad, como para que cada uno, básicamente, que todos adopten nuevos pensamientos y todos en conjunto puedan encontrar una única definición. Muchas gracias, espero que valga la pena. No pude darte el lunes porque empezaste a corregir los exámenes, pero básicamente quería decir algo así o para defenderlo, espero que esté bien. Muchas gracias, saludos.